vamos a estar con programación especial y, como no, tenemos invitado para iniciar este programa. Queremos saludar al doctor Ricardo Barra, que como siempre nos acompaña, investigador del CREAM, como señalábamos anteriormente, este programa que tenemos más tardecito en colaboración, y además director del Centro EULA. Profe, como siempre, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días y contento de estar iniciando, celebrando en realidad el Día Mundial del Agua, este recurso que hoy día está siendo cada vez más escaso, ¿no? Que es el nombre del programa que esta tarde va a salir al aire. Profe, hoy día nos gustaría justamente poder educar a la gente. Yo creo que ese es el rol de nuestro medio de comunicación, y sobre todo en un programa de la mañana donde hay muchas dueñas de casa, muchas personas en general, hombres, mujeres, que sin duda se van atreviendo a ir conociendo temáticas tan potentes como, por ejemplo, este Día del Agua. ¿Cuál es la importancia y lo trascendental hoy día de poder, a través de un día como este, el generar conciencia, el educar y el reconocer que estamos, ¿verdad?, con grandes problemas con respecto a este recurso? Bien, en realidad, justamente ese fue el motivo de instalar una celebración del Día Mundial del Agua, ya hace algunas décadas atrás. Entonces, la idea es promover la conciencia en el cuidado, que el agua que tenemos es un recurso que es finito, ¿no es cierto? Tenemos el ciclo del agua, ¿no es cierto? Entonces, es un sistema cerrado, sí. No es un sistema que podamos sacar agua de otros lados, sino que tenemos una cantidad finita de agua y que es un recurso que tenemos que cuidar, ¿ya? Y este recurso que tenemos que cuidar es responsabilidad de todos, de nosotros como individuos. Por eso, para las dueñas de casa, para los que tenemos en la casa el uso del agua en la casa, a pesar que representa un porcentaje bajo del total del uso del agua, es del orden del 3 al 5% en nuestro país, y en general el uso doméstico, ¿ya? Lo que podamos hacer para ahorrar el agua que utilizamos en nuestras casas es fundamental. Duchas más cortas, no dejar corriendo el agua, son acciones mínimas que van a ayudar a tener más agua en el ecosistema, ¿ya? Que es lo que nos mantiene vivos y lo que permite, digamos, que podamos desarrollar nuestras actividades en forma normal. Yo siempre hago la analogía, yo creo que el agua es nuestro sistema circulatorio, es como la sangre de nuestro organismo, ¿no? Entonces tenemos este sistema circulatorio que es global, que es planetario y que tenemos que cuidar, ¿no? Una sangre de buena calidad nos garantiza una buena salud, no con tanto colesterol ni con problemas, ¿no es cierto? Por lo tanto, un agua de buena calidad va a tener también una implicancia enorme para la salud del ecosistema y para la salud nuestra, ¿ya? De manera que podemos, a través de simples acciones, proteger el agua. Ya hay unas recomendaciones incluso para los holgazanes. Ya, si usted es un vago, ¿cómo puede ayudar a proteger el agua? Dúchese en 5 minutos. Ya, no haga ducha larga. No deje corriendo el agua cuando se está lavando los dientes, etcétera. Digamos. Son acciones pequeñas. Si su casa tiene una gotera, arréglela. ¿Se fijan? Porque estamos en un escenario que, como ustedes indicaban al inicio, ¿no es cierto?, es un escenario crítico. Tenemos una crisis, ¿ya? Una crisis global de disponibilidad de agua, ¿ya? Que consiste en que cada vez, por ejemplo, en nuestra región está lloviendo menos, ¿ya? Tenemos menos agua disponible y los usuarios cada vez aumentan y las demandas aumentan. Entonces tenemos un problema ahí de oferta de agua y de las demandas que nosotros como sociedad tenemos, ¿no? Sí, profe, respecto a lo que significa este Día Mundial del Agua y lo que significa también de poder comprender la importancia, porque muchas veces vemos estas imágenes a nivel internacional, los glaciares, como que no nos va a afectar directamente. Queremos hacer también esa bajada local, pero para ponernos un poquito en contexto también de lo que significa el agua en el planeta, queremos pasar a ver una pequeña nota y ahí respecto a la cantidad de agua que tenemos y bueno, cómo se diferencia también entre el agua dulce y salada, y ahí seguimos conversando. El agua es un recurso natural, compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno, que es indispensable para la vida. Es un bien considerado como el oro líquido del planeta y que hace posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día. De ahí la importancia de evitar su despilfarro. Es un recurso limitado, todo lo contrario de lo que piensan muchas personas. En este sentido, hace falta una mayor toma de conciencia para su preservación, porque si algún día llegara a escasear, traería consecuencias irreversibles para la humanidad. Desde el año de 1993, se celebra, cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua.
Así lo estableció la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de promover la importancia del agua dulce en el planeta. Además, la conmemoración de este día respalda la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 6, cuyo fin es garantizar el acceso al agua limpia y a un saneamiento adecuado a toda la población mundial antes del 2030. A pesar de que el 70% del planeta esté compuesto de agua, solo el 2.5% es agua dulce. Sin embargo, de esta cantidad, tan solo el 0.007% está disponible para consumo humano. Esto se debe a que el 69% está congelada en los polos, el 30% está como agua subterránea en los acuíferos, y el 0.3% en los ríos y arroyos. Estos datos evidencian la importancia del agua dulce para el fundamento de la vida de todos los seres vivos, pero también su escasa disponibilidad en el planeta, y la clara necesidad de proteger este valioso recurso. Según datos de la ONU, el 97% del agua dulce líquida se encuentra bajo nuestros pies, en el interior de estas formaciones naturales. El agua subterránea, además, da sustento al suministro de agua potable, el saneamiento, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Los acuíferos se han demostrado como elementos resilientes al cambio climático. Sin embargo, la extracción insostenible de las reservas de agua de estas formaciones y el aumento de la temperatura global del planeta están poniendo en serio peligro la disponibilidad de este valioso recurso. La gestión sostenible y eficiente del agua subterránea no debe quedar atrás. En este sentido, y desde la División de Ciencias del Agua de la UNESCO, trabajan en un análisis sobre el desarrollo de este recurso hídrico. Los primeros avances de esta investigación ya apuntan a que la extracción de este recurso ha sido realmente grande a nivel global, y es especialmente preocupante en países como China, India, Estados Unidos y México. Debido al crecimiento de la población mundial, la demanda de agua para sectores como la industria o la agricultura es cada vez mayor. El cambio climático está variando los patrones de disponibilidad del agua, provocando una crisis sin precedentes para este valioso recurso que, a su vez, se agudiza con la contaminación. Si dispones de agua y jabón para lavarte las manos, eres privilegiado. Casi 3.000 millones de personas no tienen cómo hacerlo. Lo cierto es que la escasez de agua potable ya afecta a casi el 30% de la población mundial, y se prevé que este porcentaje siga al alza. Nuestra forma de valorar el agua condicionará su gestión y disponibilidad futuras. Y esto a su vez determinará nuestra capacidad para preservar este recurso crítico y limitado en beneficio del planeta. Proteger el agua es una tarea de todos, y el primer paso es minimizar su despilfarro. Es el peor de los tiempos, pero también el mejor, porque aún tenemos una oportunidad. Del agua también queremos a través de notas poder conocer detalles de las características del agua, del despilfarro, y también hoy día reconocer que no solamente depende de una toma de conciencia relajada de la casa, de no darnos tinas, por ejemplo, de no dejar las llaves corriendo, de no dejar la regadera por horas, ¿verdad? Pero quizás en un porcentaje es menor, por ejemplo, la cantidad de agua que se va despilfarrando en, por ejemplo, la actividad agrícola, la actividad industrial, por la contaminación. ¿Qué es lo que realmente hoy día debemos hacer para que esto pueda revertirse? Las políticas públicas, por ejemplo. ¿Cuál es el camino que debe seguir nuestro país para poder frenar esta realidad? Porque obviamente el agua es un recurso totalmente agotable. Exactamente. Yo creo que hay que generar un nuevo sistema. Nosotros le llamamos desde la ciencia la gobernanza. Una forma de administrar este recurso que es cada vez más escaso y es complejo. ¿Ya? Dentro de los usos del agua en Chile, el usuario más importante del agua es la actividad agrícola. Más del 70% del agua que tenemos disponible la usa la actividad agrícola. Y lamentablemente muchas veces con una eficiencia demasiado baja. ¿Ya? Y nosotros en el CRIAM, en el EULA y en la Facultad de Ingeniería Agrícola, en la Facultad de Ciencias Ambientales hemos hecho esfuerzos notables para tratar de establecer, mejorar la eficiencia del uso del agua de riego, pero esos esfuerzos han sido todavía insuficientes para lograr una transformación. Entonces, prioridad, uso del agua en este gran sector productivo que es la agricultura y que tenemos que mejorar su eficiencia, etc. Después está el uso del agua industrial, que es otro porcentaje no tan bajo, del orden del 8 al 10%, ¿no? Donde tenemos
actividad productiva muy relevante y estratégica para el país como es la minería. Que claro, no usa una cantidad de agua significativa, pero está en un área del país en donde no hay recursos disponibles, ¿no? Y ahí, claro, empiezan a aparecer en forma interesante alternativas tecnológicas, el uso del agua de mar, ¿no? Y esa ha sido quizá una de las contribuciones más importantes que ha hecho el CRIAM, ¿no? Y investigadores de la Universidad de Concepción que empezaron décadas atrás a pensar que una actividad tan importante como la minería para Chile, ¿no es cierto?, pudiese usar una fuente alternativa de agua en vez de agotar los recursos o los escasos recursos de agua dulce que hay en esas áreas deficitarias de agua, ¿no? Está el uso doméstico, que también es el que nosotros vemos, pero eso es engañoso. Se nos habla de la sequía, ¿no es cierto? Pero en las zonas urbanas nosotros la sequía no la vemos porque todos en la mañana abrimos la llave y hay agua disponible porque hay una garantía para eso, ¿no? Y que hoy día está establecida. Profe, claro, dice sequía, escasez hídrica, siempre estamos con estos términos. Finalmente, ¿cómo deberíamos referirnos a la situación que tenemos en estos momentos? Desde el punto de vista hidrológico, ¿no es cierto? Hay sequía cuando no hay tanta lluvia, ¿ya? La escasez hídrica se incorpora un tercer componente, que es el componente de lo que los humanos hacemos al sistema, ¿ya? Entonces, la sequía es un concepto más meteorológico, hidrológico, climático, ¿ya?, que tiene que ver con la escasez de lluvia y la falta de agua. La escasez tiene que ver también con cómo los humanos contribuimos a intensificar ese efecto meteorológico natural de falta de agua o inducido, motivado por el cambio climático, ¿no es cierto?, de reducción de las precipitaciones. Y lo mal que administramos en recursos. Nosotros hemos trabajado intensamente en los últimos años en indicar que hay un factor humano ahí relevante, ¿ya?, relevante. Y eso tiene que ver un poco con también la necesidad de modernizar la forma en que administramos el agua. Yo sostengo que el agua se tiene que administrar a nivel de unidades territoriales que se llaman cuencas, ¿ya? Nosotros en el EULA, desde los años 90, venimos indicando la necesidad de gestionar este importante recurso a esta escala, la cuenca del río Biobío, la cuenca del río Laja, ¿ya? Lamentablemente no hemos sido muy bien escuchados hasta ahora, que empieza a promoverse desde el Estado una política de cuenca, 30 años después, ¿ya? Aunque sea tardía, es necesaria, porque la gestión del agua tiene que hacerse a una escala más local. Tenemos también un déficit de información en relación a la cantidad y calidad de agua. Fíjense ustedes que hoy día, en Concepción, nosotros tenemos un Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Entonces yo puedo meterme a internet, al cinca.cl, y puedo saber cuál es la calidad del aire que respiramos. Si está bien, si podemos hacer deporte o no. A mí me gustaría tener el mismo sistema para el agua. ¿Ya? Y para eso necesitamos información y necesitamos centralizar mucha información que está dispersa hoy día. Y un monitoreo en sistemas tan importantes como el CINCA, ya está la tecnología para hacerlo, ¿no es cierto?, para poder informar a los ciudadanos, ¿ya?, cómo está la calidad del agua que estamos tomando, qué amenazas pueden venir en el agua, que existen, por cierto, ¿no es cierto?, y que se intensifican también y se aceleran con el cambio climático, el trabajo que hace la sanitaria en proveer agua de calidad y en cantidad necesaria para el consumo que tenemos los humanos de este importante recursos y que garantizan también su calidad. Venimos años hablando de este tema, ¿no?, de lo que va a pasar probablemente años posteriores si es que no hacemos algo al respecto. ¿Cómo se podría organizar de mejor manera el sistema de las aguas, como bien has ido comentando? Yo creo que ya se está ¿Qué te parece que sería prudente, que sería bueno hacer para justamente ir fiscalizando, normando y haciendo que todo vaya ocurriendo de la mejor manera para así que no hayan grandes desperdicios a nivel de distintas comunas o a nivel país? Yo creo que un elemento central son los denominados consejos de cuenca. Hemos pasado por distintas etapas en esto, se han hecho mesas de agua. ¿En qué consiste, pero ahora se está estableciendo consejos de cuenca con todos los actores, usuarios, tengan derechos o no tengan derechos de agua. En el río Biobío, que tiene una norma de calidad ambiental, ¿no es cierto?, hay hoy día una junta de vigilancia. Y en esa junta de vigilancia, que es la que garantiza que todos los usuarios tengan acceso al agua, hoy día están las empresas como la empresa sanitaria, están grandes empresarios agrícolas, usuarios industriales, etcétera, que es un primer paso súper importante. Pero a esa mesa hay que agregarle la ciencia, ¿no es cierto?, y hay que agregarle también al Estado, ¿ya? Y eso es lo que trata de configurar el Consejo de Cuenca para tener una administración local del recurso, ¿no? Y no que sea alguien en Santiago que dice, mire, sabe que los derechos de agua son tantos y por lo tanto, si alguien se quedó sin agua no es problema nuestro. Sí, porque finalmente, bueno, desde el EULA ya a puerta de los 33 años, el trabajo que se viene haciendo y posicionando estas temáticas, no solamente con la academia, el trabajo de divulgación científica que ustedes han realizado y bueno, y constantemente acá en estas conversaciones, que es lo que buscamos también como medio de comunicación, se viene hace bastante tiempo. Pero si nos vamos ya a lo concreto, yo creo, y lo comentamos, 2015, que quizás esto se está abordando de una manera ya más masiva.
porque la situación está crítica en estos momentos y por lo mismo el lema de este año del Día Mundial del Agua, del cambio que tiene que ser ahora ya y lo que significa en el futuro. Las medidas que se están tomando a nivel internacional también, dentro de las diversas participaciones que has tenido, bueno, hace poquito con el informe del G7, porque hay cosas que las hablamos dentro de la interna, así como ya, región del Biobío, ¿qué pasa? Y nosotros a buena hora, lo que estamos en la zona urbana, abrimos la llave y el agua la podemos beber, pero y el agua es rica. Ese no es el escenario que tienen las zonas rurales, aquí por eso, a pocos minutos, o no sé, lo que pasa en el norte de nuestro país, que tampoco el agua es la más óptima. Pero ¿qué pasa a nivel internacional? Porque esto hay una cosa que tenemos que trabajar obviamente en conjunto desde lo que haya baja escala, yo creo que hay un escala. consenso a nivel internacional de que el agua es un bien de uso público, es un bien común, es un bien común de todos nosotros, ¿ya? Y como es un bien común, tenemos que garantizar su protección y garantizar que todos tengamos acceso. Y de ahí emerge un nuevo concepto que se llama el concepto de seguridad hídrica. ¿Cómo nosotros gobernamos el agua de manera que todos tengamos acceso al agua en cantidad y calidad? ¿Ya? Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos, y en particular de aquí al 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos a la mitad. ¿Ya? Y ayer, en el seminario que tuvimos, en el Foro del Agua que tuvimos ayer, nos dimos cuenta todos que estamos caminando en una trayectoria que no es sostenible. Es una trayectoria que no nos lleva a cumplir los objetivos que perseguimos. Chile tiene una excelente cobertura de saneamiento y de disponibilidad de agua en las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales tenemos un rezago enorme, ¿ya? Entonces tenemos que ir avanzando ahora, ¿no?, en cómo dotamos a las áreas rurales de agua, de seguridad hídrica, de que la gente pueda tener acceso en cantidad y calidad al agua y no llevarles agua en camiones aljibes como hoy día hacemos, con un costo millonario, multimillonario. Con todo lo que hemos gastado en llevar agua en camiones aljibes a las poblaciones que no tienen hoy día acceso al agua, se podrían construir del orden de 70 nuevos hospitales en Chile, por ejemplo. Como hemos ido comentando, miles de millones de personas hoy día se encuentran sin agua, innumerables escuelas, ¿verdad? Granjas en general, familias y fábricas que lo están pasando mal en distintas zonas del país. ¿Cómo se puede equiparar la cancha? ¿Cómo se puede hacer que esta realidad no sea, ¿cierto?, solo para unos y no para otros? Yo creo que tiene que haber un compromiso decidido con la sostenibilidad. Tiene que haber un compromiso mucho más decidido del Estado, de las comunidades, del sector privado y nuestro, desde la universidad, con el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible consiste básicamente en un balance entre tres elementos importantes: el medio ambiente, la sociedad y la economía. Lograr este balance no es sencillo, no es fácil, pero ya tenemos objetivos que nos apuntan y nos ayudan a alcanzar ese objetivo. Lamentablemente, eventos intensificados por la crisis climática, como los incendios, ¿no es cierto?, conspiran con eso. Sí. ¿Ya? Yo me imagino cuántas familias hoy día, desde el campo, ya lo único que quieren es emigrar hacia las zonas urbanas, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos que tener también, y desde la ciencia nosotros podemos colaborar en eso, en entender la complejidad de este problema, porque todos estos problemas están vinculados: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales, el cómo hemos ido transformando el uso del suelo con este paisaje de monocultivo, ¿no es cierto?, que es un paisaje combustible hoy día, ¿no?, y que genera amenaza. Era bonito vivir al lado del bosque, ¿no? Sí. Pero hoy día tú tienes un temor de estar cerca de una plantación porque existe la amenaza real de que ese bosque se pueda quemar y pueda afectar tu vida, tus bienes. Claro, bosque monocultivo, porque al final es un bosque nativo. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y en eso estamos nosotros empeñados, ¿no es cierto?, en promover una transformación, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer una transformación productiva de aquellos sectores que se quemaron? Y que es importante porque es en las zonas rurales donde se produce la mayor cantidad de nuestro abastecimiento de alimentos. ¿Cómo aseguramos también que vamos a tener comida, ¿no es cierto?, producida por gente que se queda en el campo cuando estamos haciendo muy difíciles las condiciones de la vida en los sectores rurales? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que, por cierto, una oportunidad también, una oportunidad como región, como país, de repensar el desarrollo que queremos para el país. Dentro de ese desarrollo, por cierto, el agua es central. No vamos a tener desarrollo si no tenemos agua. Sí, dentro de lo que hemos estado conversando, tenemos unas láminas precisamente donde hace mención a la gobernanza del agua, lo que significa esto, y donde tenemos que ir poniendo también las miradas. Tenemos ahí la imagen, ¿nos ponemos de pie, señor director? ¿Usted nos dice? Vamos a ubiquémonos ahí al lado del video detalles entonces de esta donde nos indica, claro, lo que es la gobernanza. Esta
la gobernanza del agua es lo que hacemos todos en las casas, para que nuestras auditoras y auditores o telespectadores puedan entender, ¿no? Es cómo administramos los recursos que tenemos, ¿no es cierto? En la casa hay un sueldo que es el sueldo del papá, de la mamá, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer uso eficiente de ese sueldo para que podamos llegar a fin de mes y no nos endeudemos. ¿No es con números azules, idealmente. Y esto es lo mismo, tenemos un recurso que es finito, que es el agua, y necesitamos generar condiciones para llegar a fin de mes con el agua que siga corriendo, digamos, y que no tengamos ausencia de este importante y vital elemento para nosotros. Entonces, para eso necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos actores, necesitamos actores institucionales, que la institución esté preparada. Y ahí nosotros vemos una debilidad, necesitamos una nueva institucionalidad para el agua en Chile. ¿Ya? Fíjense ustedes que la institucionalidad del agua en Chile está alojada en el Ministerio de Obras Públicas. Está pensada desde una perspectiva de infraestructura, de dotar a la población de agua. Pero hoy día ya esto es mucho más complejo. ¿Cómo hacemos para que el río Biobío siga teniendo agua? No depende necesariamente del Ministerio de Obras Públicas. Depende de cuestiones mucho más complejas. Necesitamos una nueva una nueva arquitectura institucional. Necesitamos también de la política, ¿ya? De un sistema que no solo considere el agua como un recurso a explotar, sino nosotros decimos desde la ciencia que tenemos que transformar esa mirada de un recurso económico, el agua, ¿no es cierto?, como es hoy día actualmente mirado en nuestra legislación, a un bien ambiental que tenemos que conservar y proteger. Entonces la mirada es distinta. Tengo un recurso escaso que tenemos que proteger en vez de un recurso económico que tenemos que explotar. Debería ser una prioridad, por ejemplo, para el gobierno, ya que se dice que los gobiernos deberían de actuar incluso 6 veces más rápido para poder ir, ¿cierto?, acorde al desarrollo sostenible. ¿Qué está pasando hoy día en cuanto a esto? Yo creo que estamos país? avanzando demasiado lento para la velocidad de la crisis. La crisis nos está ganando. Nos dimos cuenta muy tarde. También. Claro, pero esto se viene advirtiendo, o sea, uno lee los reportes, yo leo los reportes de los años 2000 y desde el año 2000, 20 años atrás ya veníamos diciendo, oye, viene la crisis climática, necesitamos prepararnos, necesitamos adaptarnos, mitigar esto, pero la política respondió muy lentamente y recién nos estamos dando cuenta de la urgencia, ¿no?, cómo poder actuar. ¿Ya? Los actores administrativos, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, hay una serie de elementos que aparecen en este esquema, ¿no es cierto?, que nos hacen de crear una gobernanza. Y nosotros pensamos que la forma de articular esto en el territorio, en la cuenca, en el río Biobío, en la cuenca del río Biobío, es justamente utilizar estos principios que nos ayuden a ordenar el agua y a garantizar que todos los usuarios cumplan con satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Y hay ejemplos súper buenos en nuestra región. Se logró un acuerdo, fíjense ustedes, en el lago Laja, ¿ya?, con el río Laja que alimenta el Salto del Laja. ¿Ya? La gente que trabaja en el Salto del Laja, que vive del turismo ahí en el Salto del Laja, se preocupaba mucho cuando llegaba muy poca agua y parecía un hilito de agua. Y ustedes lo mostraron en la televisión, ¿no? Pero se logró un acuerdo entre la generación de energía, los usuarios agrícolas, para dejar un caudal y un volumen de agua para que el Salto siempre tuviese agua. Se puede hacer, por supuesto, ahí tenemos un ejemplo de cómo los actores se pueden poner de acuerdo para garantizar que todos puedan cumplir sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, es posible, tenemos las capacidades y en nuestra región yo creo que tenemos condiciones para, mejor que otras regiones, porque tenemos centros de investigación, el CRIAM, el EULA, la Y está la voluntad científica, que es importante, porque tenemos una capacidad científica, no se saca nada de y hacer eso en oficina. se lo he dicho y manifestado en muchos foros distintos, tenemos una capacidad científica que no existe en otras regiones. ¿Ya? De manera que esto se puede, por cierto, y desde el CRIAM, el EULA lo hemos promovido y ojalá que se cristalice en este nuevo Consejo de Cuenca que se va a formar para el Biobío. Podría hacer una pregunta yo que tiene relación aquí a las metas y objetivos sostenibles claros en las políticas del agua. ¿Cuáles podrían ser para explicarle a la gente alguna de estas metas y objetivos? Ya, por ejemplo, una meta y objetivo que existe es proveer saneamiento al 100% de la población de aquí al 2030. Esa es una meta. Es decir, que todas las personas en este país, en Chile, tienen que tener acceso al alcantarillado. ¿Ya? Lo hacemos en las zonas rurales no. Ahí tenemos un problema, ¿se fijan? Entonces, esa es una brecha y por eso es importante tener estas metas. ¿Ya? Porque nos identifica las brechas, a dónde tenemos que poner las lucas, el esfuerzo para poder resolver el problema del saneamiento, en particular en las zonas rurales. ¿Ya? Y bueno, hay otras metas y objetivos, dotar de agua de buena calidad. ¿Ya? Sí, una cosa que llegue agua, y ahí tenemos otra dificultad, porque mucha gente en los sectores rurales basa su abastecimiento de agua con agua subterránea.
que son un signo de interrogación enorme para todos nosotros. No sabemos cuánta agua hay, no sabemos qué calidad tienen y tenemos que trabajar mucho, ¿no es cierto?, en tratar de estudiar, investigar, conocer de mejor forma todo el recurso de agua subterránea que tenemos en nuestra región. Cuantificar para poder administrar, porque en estos momentos... Porque no podemos administrar lo que no tenemos. Hoy día estamos trabajando sobre un recurso que no sabemos cuánto va a durar, de qué calidad es, etcétera. Porque el agua que consumimos viene de glaciares, nieve, exactamente, lluvia. Tenemos fuentes de agua naturales hoy día, ¿no es cierto?, y que sabemos que con el cambio climático se están transformando, los glaciares están retrocediendo, cae cada vez menos nieve y son dificultades que vamos a enfrentar. Mi última pregunta antes de cambiar a la siguiente gráfica, ¿cuál es también la importancia de brindar una confianza y la participación también de distintas entidades que puedan trabajar de manera colaborativa? Sí, yo sostengo que hay dos palabras clave aquí: colaborar y confiar. Claro. Bueno, ustedes son testigos, ¿no es cierto?, que todas las encuestas de opinión en Chile indican que uno de los problemas que tenemos en la sociedad chilena es la confianza. Nadie confía en nadie. ¿Ah? Y eso es un problema para avanzar a metas más ambiciosas de sostenibilidad. Pero tenemos que construir esa confianza, tenemos que colaborar más, ¿no? Y eso parte también por compartir información. Por compartir la información, no guardarse la información. Y lamentablemente, fíjense ustedes que para los incendios forestales teníamos que ir a un sitio de la NASA, ¿se acuerdan o no? Para saber cómo estaban evolucionando. Y no tenemos capacidad aquí para saber cómo están evolucionando aquí local. ¿Se fijan? Entonces, eso es falta de colaboración y falta de confianza. Dos elementos importantes, y también la participación de la ciudadanía. Yo sostengo que cualquier restauración, rehabilitación que hagamos de los ecosistemas que se dañaron hoy día, no va a ser posible ni va a ser exitosa si es que no tenemos la participación de las comunidades. La participación de la comunidad es fundamental para un proceso de rehabilitación, restauración exitoso. Y ojalá que me escuchen las autoridades, porque es importante tener la participación de la Junta de Vecinos Rurales, de las comunidades rurales, de los municipios, que juegan un rol fundamental. Yo creo que tienen que incrementar su importancia en la gestión del agua, sobre todo en los municipios rurales como Santa Juana, Florida, Tomé, etcétera. Sí, sabemos que no están viendo, TVU se ve bastante, así. Profe, vamos a una breve pausa, volvemos para terminar de ver estas láminas respecto del CREAME y lo que significa también, por ejemplo, la seguridad hídrica, el uso del agua en la minería, que comentamos que también es dentro de lo que más se utiliza, y bueno, en qué condiciones también se está utilizando. Así que pausa y volvemos. 22 de marzo, el Día Internacional del Agua, aquí en el Matinal Siempre Juntos, así que siga con nosotros, vamos rapidito y volvemos.